¿Dónde están todos los derechos por los que lucharon las feministas? ¿Dónde están? Sin seguro y sin nada. Yo con mi pequeño sueldo de recién egresada pude pagarle un hospital a mi amiga Carmen. Y así fue que ella no murió. ¿Sabe por qué me llamo Violeta? Mi abuela también fue una mujer obrera. Ella decía que en el incendio, que no existió, de 1857, el humo que se habría desprendido era de ese color, porque las mujeres estaban llevando en ese día telas de color violeta. Por eso me puso Violeta. Después de enterrar a mi madre y después de que mi amiga salió del hospital, decidí quedarme en México. Me metí a estudiar la maestría en arquitectura sostenible. También me metí a un diplomado en Derecho. Quería y necesitaba saberme todas las leyes para evitar que otra Violeta se quedara sin madre. Para evitar que otra Carmen estuviera convaleciente en una cama de hospital sin saber con qué va a pagar ese dinero. Me las conocí todas y pronto gané fama. Pronto empecé a construir más y mejores fábricas. Ninguna de ellas nunca se ha incendiado. Hice muchísimo dinero. Iba yo a visitar a Carmen y a contarle lo maravillosa que era mi vida. Y ella, como buena amiga, siempre estaba dispuesta a escucharme. A prepararme un café, tomarlo conmigo, mientras yo le contaba todo el movimiento que había habido. Cuando estaba en mi diplomado en Derecho, me encontré con un libro de socialismo. Ahí descubrí que el incendio de 1857 no era más que un mito, que se hizo para quitarle el origen comunista y socialista verdadero del 8 de marzo. Le conté a Carmen que había habido un movimiento de sufragistas, que era llamado el sufragismo burgués. ¿Y ella saben qué me dijo, licenciada? Me dijo, si viviéramos en esa época, tú serías del sufragismo burgués y yo sería del sufragismo proletariado. No, Carmen, le dije, yo también sería del sufragismo proletariado. El sufragismo burgués estaba encabezado por mujeres como usted y como yo, con propiedades, con estudios. Ellas creían que una vez que se obtuviera el voto femenino, se podían obtener todos los demás derechos. El sufragismo proletariado creía que el voto femenino no era suficiente. Se necesitaba más. Por eso yo le dije a Carmen que yo sería del sufragismo proletariado. Para que las mujeres dejaran de ser esclavas de su patrón y de su marido. Así fue. Y con todo el dinero que ya había hecho, con todo ese dinero, decidí irme a Alemania a estudiar mi doctorado. ¿Que por qué Alemania? Estaba yo tan, pero tan impactada con la historia de Clara Zetkin que decidí irme para allá. Clara Zetkin fue una mujer alemana que luchó por los derechos de todas las mujeres. Formaba parte del llamado sufragismo proletariado, porque a la vez que en Estados Unidos existían estos dos sufragismos, también había lo propio en Alemania. Pero Clara Zetkin hizo muchísimo más. Junto con su amiga Rosa Luxemburgo, hizo acciones concretas para terminar con la Primera Guerra Mundial. Clara Zetkin nació en 1857. Por eso el mito del incendio se situó en esa fecha. Clara era brillante, era maravillosa, y en 1908 instituyó el Women's Day, o Día de la Mujer.
Era tan excelente oradora y era tan afable que en 1909 se dirigió a la primera cumbre por los derechos de las mujeres. Ahí apoyó la postura de dos feministas norteamericanas. Ellas pedían que se hiciera un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Era tan maravillosa Clara que lo consiguió. En una asamblea llena por hombres, consiguió que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por primera vez se hacía esto, pero se hizo el 3 de mayo, no el 8 de marzo. ¿Por qué se hizo en marzo entonces? La historia nos dice más. También ahí me enteré que no era cierto. Era imposible que el humo saliera de color violeta. Le hablé a Clara para contarle que no era cierto, que yo no era violeta por el humo. Las feministas tomaron el color violeta porque el color rojo ya lo tenían las comunistas. Así que ellas decidieron tomar ese color, tal como pudieron haber tomado otro. Estaba yo tan maravillada contándole todo lo que había en Alemania, cuando ella por primera vez me dijo: mi esposo me golpea. ¿Qué? Le dije: ¿cómo te atreves? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vete de ahí inmediatamente, vete a otro lado, ve a denunciarlo, le dije. Hasta me atreví a reclamarle porque no me hubiera contado antes. Pero ella estaba muerta de miedo, no sabía qué hacer. Ella era mi amiga, así que el siguiente fin de semana tomé el primer vuelo que encontré y me vine a México. Le contraté una abogada, fuimos al Ministerio Público, me llevé a ella y a sus dos hijas a vivir a mi casa. También era la suya. Yo misma la construí. ¿Sabe qué pasó? Nada. Vueltas y vueltas al Ministerio Público. Hasta que Carmen se desistió. Nos regresamos. Puso un negocio de sastrería. Comenzó a cursar la preparatoria. Todo parecía que ya había terminado. Así que decidí regresarme a Alemania a terminar mi doctorado. Le dije a Carmen que se quedara en mi casa. Y así lo hizo. Me fui a Alemania y en las vacaciones me fui a Rusia. Estaba yo tan maravillada con Clara que necesitaba ir a Rusia. ¿Por qué a Rusia? Porque la primera vez que pisé la Plaza Roja en Rusia, sentí eso que habían sentido todas estas mujeres que por primera vez salieron de sus casas a exigir justicia. El 23 de febrero de 1917, más de 80,000 mujeres rusas en su calendario, en el nuestro era 8 de marzo, salieron a exigir pan, a exigir justicia. Estas 80,000 mujeres comenzaron lo que conocemos hoy como la Revolución Rusa. Fueron ellas quienes iniciaron. También fueron quienes terminaron. Los socialistas y sufragistas se dieron cuenta que tarde o temprano las mujeres iban a obtener el derecho al voto. Así que decidieron apoyarlas, porque las veían como electorado. Pero como electorado no las apoyaron. Y por eso, cuando la revolución concluyó en octubre, Rusia se convirtió en el sueño de todos. Se lograba la utopía soñada por los socialistas, por los comunistas, por las sufragistas. Se les dio derechos a las mujeres. Se les permitió votar, abortar,
trabajar, decidir sobre su propia casa, decidir sobre su propio dinero. Le marqué a Carmen para contarle. Y Carmen me dijo, tú eres como Rusia. De la esclavitud pasaste a la libertad. Y yo le dije, también tú, Carmen. Pero al igual que los resultados de la Revolución Rusa, no fueron eternos, como tampoco la paz de Carmen. Al poco tiempo, su esposo nuevamente la comenzó a buscar, a humillar y a denigrar. Yo me encontraba en Rusia, leyendo del movimiento feminista y sufragista de la época, paseando por la Plaza Roja. Del otro lado del mundo estaba Carmen, con sus golpes, con sus palabras hirientes, con sus dobles jornadas. Carmen no me volvió a decir nada. Cuando regresé a México, en el aeropuerto, me encontré a mi amiga, que aunque lo intentara con kilos y kilos de maquillaje, no podía ocultar ya los golpes. Ella decidió ocultarles a sus hijas el motivo verdadero, pero ellas lo sabían. Al igual que lo sabíamos todas nosotras, cuando Rosario Castellanos, en 1975, en su discurso por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, expuso las realidades distintas. Su realidad es un 8 de marzo, la mía es otra. En ese mismo año, el mito se institucionalizó. La Organización de las Naciones Unidas decidió pedirles a los Estados partes que para conmemorar la memoria de las mujeres muertas en 1857, en el incendio que nunca existió, se debería de conmemorar un Día Internacional de los Derechos de las Mujeres en la fecha que ellos eligieran. ¿Por qué el 8 de marzo? Se preguntarán entonces. Porque fue la fecha que en nuestro calendario comenzó la Revolución Rusa. Porque fue esa fecha donde ese movimiento de mujeres lograron en su constitución establecer por primera vez una igualdad jurídica. La nuestra, en México, se dio hasta 1974. Antes de ese año, ninguna de nosotras éramos iguales ante la ley. Entonces le dije a Carmen, vámonos al Ministerio Público, ahora sí nos tienen que hacer caso, ahora sí no vamos a desistir, ahora ya no me voy a ir a estudiar a ningún otro país, aquí me voy a quedar contigo. Y nos fuimos al Ministerio Público. Logramos una orden de aprehensión, pero a ese maldito nunca lo encontramos, nunca, parece que se escabulló por la tierra. Y usted me dice que Carmen se suicidó, no que la mataron. ¿Quiere que le crea? Por eso, ese 8 de marzo, hace exactamente un año, cuando yo le llamé a mi amiga para ir a celebrar nuestros cumpleaños, ella, del otro lado del teléfono, me dijo, hola Violeta, no puedo, no, es que otra vez vino. No, Violeta, por favor, ve, Violeta. Se cortó la llamada. Cuando yo llegué a la casa de mi amiga, ella estaba tirada ahí, con una soga en el cuello, simulando un suicidio. Pero eso no era cierto. Si ella se suicidó, dígame, licenciada, ¿dónde están sus hijas? ¿Dónde le aparecieron los golpes?
estoy aquí, licenciada, para exigirle justicia por Carmen. Estoy gracias a las socialistas. Estoy gracias a las comunistas. Estoy gracias a las sufragistas. Estoy gracias a las feministas. Sin ninguna de ellas, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Sin ninguna de ellas, usted hubiera entrado en la escuela. ¿A poco cree que el que usted tenga estudios universitarios solo fue por su brillante inteligencia? No, licenciada, fue gracias a ellas. Y estoy aquí gracias a ellas y por ellas, exigiéndole que me dé justicia para Carmen. Porque su lucha también fue por ella. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos la atención. Ahora igual no sé si hay algún tipo de comentario rápidamente. Nos queda acá el 8 de marzo. Yo una pregunta, no sé si es del 8 de marzo, bueno, es donde he visto que en representación, o no sé cómo se diga, dan como distintivo un moñito de color rosa. ¿Tiene algo que ver o nada más? No, el color rosa ya, No. el color rosa ya se tomó posterior, justamente por la feminización del color rosa, en donde dicen que el rosa es de niñas y el azul es de niños, pero el color del movimiento feminista es el color violeta, el color morado, y se toma, como se dice a lo largo de la obra, por tomar un color, ¿no? El rojo, que está asociado más a los movimientos, que representa la sangre, la pasión, el orgullo, ya estaba utilizado por las comunistas. Y en ese tiempo, como les dije, habían dos tipos de feminismos: el burgués, encabezado por las ricas, y el proletariado. Entonces, el proletariado tenía el color rojo, ya lo había tomado, y las feministas, las sufragistas y todo, deciden tomar el morado, no el rosa. Todavía en ese tiempo no estaba como una feminización tal del color rosa, deciden tomar el morado, como pudieron haber tomado el café o el azul, solamente lo toman ese color. Algunos historiadores dicen que porque era más fácil producir el color violeta que producir cualquier otro color, era más barato por los tintes que se utilizan, que es más fácil que producir otros colores. En esas cosas de los colores, cuando se unen y se vuelven de un color, y lo toman. Pero ya el rosa ya se utiliza por la feminización de ese color y se usa más que nada para el movimiento por el cáncer de mama. Pero el color naranja es el color para la no violencia contra las mujeres, y el color feminista es el violeta, morado, o esas tonalidades. De hecho, el naranja está institucionalizado. Por ejemplo, el Día Nacional, cada 25 se pone en el monito naranja, que lo hacen llegar a los recursos humanos, y cada día 25 del mes se pone en el monito para simbolizar. No está hecho por la no violencia contra las mujeres. Ok, gracias. Yo creo que de repente sí no ha sido como muy claro esta cuestión del día 8 de marzo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú con esta representación me aportaste mucha información, ¿no? Porque realmente se habla del día, pero realmente no hay como esa historia, y se dice, incluso en la conmemoración, te sacan diferentes versiones de lo que es ese día, ¿no? Pero realmente, honestamente, yo desconocía como estos datos tan precisos que ahorita tú aportaste, ¿no? Bueno, sabemos que hay como no una historia, muchas historias escritas, ¿no? Esta teoría de los vencidos, por ejemplo, quien escribe la historia, pues son los que vencen. Y falta la otra, que no se conoce y
dentro de los vencidos, pues las vencidas. Entonces esa es la que menos vamos a saber porque no está como abierta a toda la gente. Y eso pues se agradece, porque las dos obras ha sido como transitando en la historia estas mujeres, ¿no? Con nombre, con ser, que han ido construyendo para hoy nosotras y para nuestras hijas, hijos y también para nuestros compañeros de vida, porque creo que aquí ya es como una cuestión también inclusiva. Pero independientemente de eso que ya han mencionado, pues nos aporta información y justo en la idea de dar persona a quien ha vivido estas historias, no sé si la obra la basan en esta situación en el Estado de México, ¿no? Que surge uno de los movimientos, más fuertes, y una de las mujeres que están representando el movimiento por esta no violencia y está exigiendo esa justicia, en donde su hija vive esta historia de violencia con su pareja, violencia extrema, en donde finalmente la asesina, ¿no? Y hacen parecer que es un suicidio. El hombre es policía judicial del Estado y tiene la protección del sistema, ¿no? Para que no se persiga esta cuestión de asesinato. La mamá de esta chica pues ha estado luchando por todos los frentes que ha encontrado y además es una mujer sin instrucción. En este caso Violeta nos habla de toda esta carga histórica de formación, etc. Pero esta madre es una mujer que no tiene esa instrucción, pero que sí tiene el coraje y la lucha para poder encontrar al responsable del asesinato de su hija, ¿no? E insisto, a este sistema que lo protege y que le ayuda a que parezca que la mujer se suicidó, cuando no es cierto. Esto que es con lo que cerrabas, la encuentran con la soga y con golpes en el cuerpo, ¿cómo, no? ¿Cómo se explica eso si se suicidó? Entonces, ¿por qué lo pongo en la mesa? Creo que la historia de ella es de por sí representativa de toda la violencia. Creo que es lo suficientemente dolorosa, ¿no? Y es pensarlo en nuestra persona. Creo que eso es algo que tenemos que transitar, mirarnos como personas. Esta mujer que tenía igual que nosotras un trabajo, sus hijas, sus hijos, sueños, pues viene alguien y se los quita, ¿no? Y además de la manera violenta en la que lo hace. No es la única, desgraciadamente, acá con la compañera del CABI, ¿no? Y en las instituciones que nosotras hemos trabajado, pues también nos ha tocado atender, nos toca atender, y es como visibilizar y poner, así como ponemos la historia de la lucha y de los logros del movimiento posteriormente llamado feminista, que en su principio pues no es así, ¿no? Pues también es hacer visibles a estas mujeres con nombres, con historias, con un ser que es truncado justamente basado en estas violencias de género construidas desde los principios de la historia, ¿no? Entonces creo que eso es loable en la obra. Insisto, me parece que la pura historia de Carmen daría como para hacer una obra y muchas más, desgraciadamente, ¿no? Pues muchas gracias. Permíteme nada más de esto. Tomé muchos de los aspectos, evidentemente, de la historia de esta mujer, que su caso llegó a la corte, porque se dijo que no era feminicidio, y la corte determinó que sí, que se debería de estudiar como feminicidio. La historia de Violeta es totalmente ficticia, que se entrelaza junto con Carmen, y se le pone una historia de vida a Carmen, en un afán de que las que se mueren, las que las matan, no son mujeres que aparecen de la nada, por generación espontánea. Son mujeres que evidentemente tuvieron una historia de vida, en la que al igual que nosotras tuvieron amigas, madres, padres, hijas, las que tienen hijas, las que no lo tienen, que trabajan, que estudian, o que no tienen las mismas posibilidades y finalmente llega ahí. El desenlace sí está basado en esa mujer, pero sí les digo que la historia de vida no es la misma. Desconozco su historia de vida. ¿Y por qué no la puedo poner? Porque necesitaría el permiso por escrito para hacerlo. Claro. Y es un permiso que no tengo. Entonces lo que sí puedo poner es una inspiración en su feminicidio final. Y todos los demás datos históricos son totalmente reales. Sí, nada más yo creo que
esto nos hace reflexionar, no solamente a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, que cómo se de la justicia en México. Hablaste de la licenciada mujer, no hombre. Sí, entonces las mujeres, como vemos también, tienen mucho que ver en esto de que no se les igual a las mujeres, por eso las leyes. Bueno, me puse la licenciada y no licenciado, no me la afán de que sean las mujeres licenciadas las que no toman cartas en el asunto, sino más bien en el afán que en nuestro teatro feminista se utilizan puros personajes femeninos, siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría del teatro está representado por hombres. Entonces necesitaba una mujer, es un nuevo, existe una licenciada, pero en esto se puede cambiar a un licenciado. ¿Y por qué? Porque como lo decía Condorcet, la mente no tiene sexo, ¿no? Entonces esto si se institucionaliza no significa para nada que sean las mujeres licenciadas las que no tengan sensibilización, que los hombres tengan muchísima, puede ser una licenciada o un licenciado, está enfocado justo por eso y justo porque las representaciones están hechas justamente para mujeres. Ahorita nada más tenemos dos y tenemos un público mayormente femenino, pero sí efectivamente hay hombres y hay mujeres en cargos públicos que no tienen falta de sensibilidad, que les falta la sensibilización, pero no es una condicionante de que todas las mujeres lo sean. Sí. Fue un ejemplo meramente. Sí, también digo, es una obra que nos hace falta a los hombres para sensibilizarnos más en este aspecto como las mujeres, ¿no? Tratar de acabar con todo lo que pasa. Sí. Y se adecua, cuando tengo público mayormente masculino es licenciado. A mí me queda claro ver lo de, o sea, lo que logramos que el 8 de marzo, pero lo que yo todavía sigo insistiendo, o sea, lástima que no está esta Anabel, para que ella pues, pusiera algo parte de su caso. A estas alturas, o sea, la historia, así como nos las planteas y todo esto, todavía le sale debido a las mujeres. ¿Por qué? Porque en 1857, 1910, asesinatos, muertes, no derechos, o sea, una serie de situaciones que se presentan, pero, o sea, se presenta porque es el poder. Y el engaño o el hacer que pensar a ustedes, bueno, a las mujeres, de que tienen su lucha, tienen su movimiento, es así como, sí, pero ahora tú quieres el poder, sí, pues mata a unas mujeres, las asesina a las mujeres, y lo premian como procurador del gobierno de la República, lo hacen procurador, hombre. O sea, como que hay algo bien oculto desde esta historia donde el verdadero poder es machista y no les va a dejar a ustedes, al menos que vuelvan a pasar otra serie de eventos así históricos para que realmente se logre la igualdad y la aplicación de la ley así con todo la palabra, pues lo que es la ley, ¿no? Que será justicia, porque así como de Carmen hay varias historias y de diferentes circunstancias y donde todo lo acomodan. Y te digo, el ejemplo de la compañera pero o sea,